Hola, muy buenas. Mi nombre es Joan Escrihuela. Soy fundador y creador de la terapia PRE, que significa psicorreprogramación emocional, y es una nueva propuesta dentro del campo de la medicina alternativa, siendo su principal objetivo y propósito el de encontrar un sentido biológico, una comprensión y un entendimiento a diferentes pensamientos, estados emocionales y patrones de conducta. Y de esa forma poder reprogramar y salir de cualquier estado emocional negativo y mejorar tu vida y llevarla a un siguiente nivel. Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo se puede o podemos reprogramar nuestra mente y te voy a enseñar el paso a paso para poder salir de cualquier estado emocional negativo, reprogramar la parte mental y emocional. Así que no te lo pierdas. Vamos allá. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. En la sesión de hoy vamos a hablar de cómo se puede lograr o se puede hacer una reprogramación mental y emocional. Y aquí, en este vídeo, te voy a enseñar el paso a paso para poder reprogramar todas esas emociones, sentimientos y conflictos que perduran y se repiten en nuestro día a día y, por lo tanto, también nos perjudican tanto. Así que vamos a empezar. Bueno, pues el primer paso para hacer una reprogramación mental, como he dicho, es identificar cuál es el conflicto. Es decir, sabemos que tenemos un conflicto y debemos de identificarlo, ¿vale? Primero que nada, ver qué conflicto tenemos. Y si ese conflicto es un conflicto primario de manera directa o secundario de manera indirecta. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces pensamos que el conflicto es, diríamos, lo más superficial, que es lo que ha desencadenado ciertos conflictos que están a un nivel más profundo y más interno. Y esto muchas veces nos lleva a la confusión, como ahora te voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo, podemos tener un conflicto con la comida y comer en exceso, por ejemplo, ¿no? Y en este caso nosotros podemos pensar perfectamente que el conflicto es la comida, pero realmente el conflicto principal, detonante, desencadenante o original, diríamos que no es la comida. La comida es una forma en la que nosotros evadimos ese conflicto y a través de evadir ese conflicto se convierte en otro conflicto añadido o secundario o un conflicto, diríamos, más superficial. Entonces, muchas veces lo que sucede en nuestro día a día y en la sociedad en la que vivimos y en el sistema en el que nos encontramos actualmente es que nosotros vamos en ayuda vamos a buscar ayuda para solucionar ciertos conflictos, como puede ser a sustancias, dependencia a sustancias, drogas, alcohol, podemos tener también problemas con la comida o un sinfín de formas en las que nosotros evadimos esos conflictos que están más arraigados, que están a un nivel más interno. Y todo esto nos lleva a una confusión, porque muchas veces vamos a, por ejemplo, a busca de un profesional y le decimos, mira, es que tengo un problema con la comida y me pasa X, Y o Z y empiezo a comer o tal y no me controlo. Y este profesional, pues, lo que hace es quitarte la comida o intentar que mejores esos hábitos, pero el motivo que desencadenó y detonó esos patrones de pensamiento, sentimientos, emociones y acciones que te llevaron a este tipo de resultados, en este caso, pues, comida, obesidad o sustancias o lo que sea, tú no lo estás desprogramando, desbloqueando, liberando, lo estás disfrazando
a través de cosas externas, en este caso, evadiéndolo a través de la comida. Entonces, el primer paso es identificar el conflicto, pero no el superficial. Primero el superficial y a través del superficial ir tirando del hilo para ver cuál ha sido el conflicto real que nos ha llevado a sufrir o a entrar en esos patrones de pensamiento que desencadenaron unas emociones y unas acciones y en este caso nos llevaron a ser unas personas pues, adictas a ciertas sustancias, dependientes, problemas con la comida, problemas con el alcohol, ¿vale? Entonces, cuando nosotros realmente tenemos un problema, un conflicto, hemos de ir al origen. Este es el primer paso, ¿vale? El primer paso es identificar el conflicto y a través del conflicto primario buscar el origen que lo desencadenó. Vale. Segundo paso. Una vez ya hemos identificado el conflicto, es decir, voy a poner otro ejemplo. Yo de pequeño, cuando era pequeño, mi madre falleció y debido a fallecer mi madre y yo haber sido criado por mis abuelos, tengo una herida de abandono. ¿Vale? Esta herida de abandono pues, se ha forjado a través de ciertas experiencias y vivencias, en este caso el de la muerte de mi madre. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que estas experiencias y vivencias han desencadenado en unas emociones y sentimientos. En este caso, como es de abandono, emociones de miedo a la soledad, de miedo, emociones de vacío, emociones de necesidad, necesito estar con alguien, dependencia emocional y un sinfín pues, de sentimientos y emociones como pueden ser de tristeza, de culpa, te puedes incluso sentir culpable, de pena y todo esto desencadena, como he dicho, pensamientos, emociones y acciones. ¿Vale? Es decir, esa culpa, esa pena, esa tristeza, esa dependencia, ese sentimiento de vacío, ese miedo, desencadena en unos patrones de conducta o en unas acciones. Y en este caso, esos patrones de conducta y esas acciones son los de ser una persona dependiente, tener miedo a la soledad, no querer estar solo o sola, independientemente de lo que nos proyecte nuestro entorno, incluso aunque nos perjudique, permanecer al lado de nuestro entorno, porque el dolor que sufrimos al permanecer separados del entorno o de ciertas personas o de ciertas, en este caso, sustancias, el vacío que nos provoca es mayor que el propio dolor que podamos sentir en la actualidad cuando estas personas proyecten cierto tipo de pensamientos, emociones, sentimientos y patrones de conducta hacia nosotros y nosotros nos podamos sentir perjudicados por ellos. ¿Vale? Y también deciros que el actuar desde una necesidad hace que seamos esclavos de las situaciones, circunstancias y personas externas, porque dependemos de ellas. Vale. Entonces, el ejemplo que he puesto, es decir, al yo haber vivido y experimentado esta herida, desencadenó una serie de pensamientos, emociones y sentimientos y a la vez unas acciones o patrones de conducta que me llevaron a unos resultados. ¿Vale? En este caso, la comida podría ser también uno de los resultados por una herida de este tipo. Es decir, como yo me siento vacío, pues ¿cómo evado ese vacío o esa soledad? A través de la comida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al final cualquier forma de evasión, como puede ser la comida, el alcohol, cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de hábito, cualquier tipo de persona con codependencia, todo viene vinculado, llevado a un exceso
a eso que hemos vivido. Y el sentido biológico es actuar así para evadir y evitar y poder sobrellevar todos esos conflictos internos que no hemos sanado. Porque a través de la comida, por ejemplo, creamos unas sustancias en nuestro cuerpo físico, insulina, y creamos también dopamina, que lo que hacen es crearnos un placer inmediato, una recompensa rápida y una falsa felicidad momentánea, un placer momentáneo. Entonces, cuando yo siento ese vacío, cuando yo me siento tan mal, ¿cómo intento solucionar esos conflictos internos? A través de, en este caso, pues el ejemplo que he puesto, de la comida. Entonces, si tú tienes un problema con la comida y tú vas a un nutricionista o vas a cualquier persona, cualquier profesional que te pueda ayudar o te pueda asesorar para que comas mejor, pero tú no has sanado esa parte interna, ese conflicto detonante, en este caso que fue esa herida de abandono, eso que viviste cuando eras pequeño, tu madre falleció, por ejemplo, entonces, por mucho que tú intentes alimentarte correctamente, el conflicto va a continuar latente en tu cuerpo, en tu interior, y no vas a poderlo solucionar, incluso aunque tú intentes alimentarte correctamente. El conflicto va a continuar y posiblemente lo intentarás evadir con otras cosas o sustituir esa comida por otro tipo de sustancias o llevar el ejercicio físico a un nivel extremo o cualquier patrón de conducta o comportamiento a los extremos, incluso a niveles obsesivos, todo por intentar evadir y reprimir eso que tenemos en esa parte interna que nos perjudica tanto y que nos cuesta tanto de ver. ¿Por qué nos cuesta ver? Muy fácil, porque la mente es un mecanismo de supervivencia y lo que intenta es protegernos. Y aquí pasan dos cosas. ¿Cómo nos protege la mente? Una, guardando toda esa información y recopilando todos los momentos más dolorosos, y por otro lado, que lo guarda, lo reprime. Es decir, por una parte lo integro, porque todo esto, esta información me puede valer para el día de mañana evitar ciertos conflictos, pero por otra parte, que lo absorbo y lo integro en mí, lo escondo porque cada vez que pienso en ello o cada vez que me vienen memorias de este tipo, hay un dolor. Entonces, como la mente no quiere que tú sufras, ¿qué es lo que hace? Reprime todo eso que tú has vivido y experimentado, pero al mismo tiempo que lo reprime, te lo está proyectando de manera inconsciente para que en tu día a día no se vuelva a repetir eso que viviste y experimentaste. Entonces, la mente intenta protegernos, la mente intenta salvaguardar nuestra integridad física, pero en este caso lo que está haciendo es perjudicarnos. Y esto es lo que tenemos que entender. ¿Vale? Que a raíz de todo lo que hemos vivido y experimentado, se han creado unas creencias, se han creado unas programaciones y a la vez estas creencias y estas programaciones condicionan nuestros patrones de pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros patrones de conducta o nuestras acciones, que es lo mismo. Y esto nos lleva a una serie de resultados. Si lo que hemos vivido y experimentado son situaciones, circunstancias, experiencias, vivencias negativas, mantenidas en el tiempo, con ese alto impacto emocional que nos ha perjudicado tanto y la mente lo ha absorbido, lo ha guardado para que no se vuelva a repetir en tu día a día, ¿cómo van a ser tus pensamientos? ¿Cómo van a ser tus emociones, tus sentimientos, tus acciones? Y siendo la suma de todo ello, ¿cómo van a ser tus resultados? Negativos. A menos que tú no te identifiques con ellos. Y es donde viene la segunda parte, el segundo paso. El primer paso, identificar el conflicto secundario, después ir tirándole el hilo hasta llegar al primario
y ir tirándole el hilo hasta llegar hasta el conflicto original, el detonante, ¿vale? Que es donde está la raíz del problema. Ese es el paso 1. El paso 2 sería, una vez identificado el conflicto original, ese detonante que originó toda una serie, como he dicho, de programaciones, y a la vez esas programaciones han creado una serie de pensamientos, sentimientos, emociones y acciones, siendo la suma de todo ello unos resultados, pues lo que debemos de hacer ahora es, cada vez que nosotros operemos, porque la mente va a proyectar una media de unos 60.000 pensamientos diarios, entonces, ¿cómo lo haríamos? Cada vez que nuestra mente proyecta ciertos pensamientos, no debemos de controlarlos, no debemos de reprimirlos, debemos de analizarlos. Una vez tú ya los tienes analizados, estos pensamientos, puedes saber si estos pensamientos te vienen a eso que viviste y experimentaste. Si estos pensamientos son condicionados a todo eso que hemos vivido y experimentado, sabemos que no van a ser unos pensamientos positivos. Es decir, nos va a llevar la mente por donde quiera. Y si nosotros actuamos en base a lo que nuestra mente nos está proyectando, vamos a caer en las trampas de la mente, vamos a ser esclavos de nuestra mente y nuestra mente va a tener el poder sobre nosotros, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones y en definitiva sobre nuestros resultados. Entonces, una vez identificamos todo ello, ¿qué debemos de hacer? Cada vez que la mente nos va proyectando pensamientos, no reprimirlos, no evadirlos, no controlarlos, sino saber analizar cada pensamiento o cada conflicto o cada decisión, porque siempre tenemos una vocecilla interna que nos dice blanco y otra que nos dice gris o negro. Una que nos dice amarillo y otra que nos dice naranja o rojo. Entonces, hemos de ver si la que nos dice blanco viene desde lo que somos en esencia, desde ese amor incondicional, desde el no existe ningún condicionante, desde la parte neutra, o viene disfrazada y enmascarada y condicionada por todo eso que hemos vivido y experimentado. Y aquí te voy a poner un ejemplo muy fácil para que lo puedas entender. Ante una misma situación, un accidente de coche, ¿por qué diferentes personas operan de manera diferente, de manera distinta? ¿Por qué? Por la programación, por las creencias. Porque en base a lo que han vivido esas personas, ¿vale? En base a lo que han vivido y experimentado, van a operar de cierto modo. Es decir, ante un acontecimiento, en este caso, un evento negativo como puede ser un accidente de tráfico, hay una colisión entre dos vehículos y los que pasan por alrededor, cada persona puede operar de una manera. Uno puede operar ayudando a los accidentados, otro puede intentar irse corriendo porque evitar este tipo de circunstancias en otras ocasiones le han podido salvar la vida o evitar problemas mayores. Y luego hay otro tipo de personas que no se van corriendo, pero hacen como que no lo han visto. ¿Vale? Entonces, la persona que se queda es porque, en base a lo que ha vivido, sabe que diríamos que su aportación puede servir para ayudar a otras personas. La persona que hace como que no ve nada, sabe internamente o su mente le dice que el hacer como que no lo ha visto la va a excluir o va a hacer que ciertos conflictos no vayan con ella. Y la persona que se va por patas cuando ve una circunstancia negativa es porque en ocasiones anteriores el irse por patas ante una circunstancia negativa le ha podido salvar de ciertos compromisos o incluso también puede ser que en otro momento esa persona que se va por patas haya tenido una mala experiencia al quedarse y ayudar a otras personas.
Entonces, cuando hay un conflicto, lo llevamos siempre a los extremos. O me quedo a ayudar o me voy por patas, ¿vale? En este caso. Entonces, así es como opera la mente, es decir, en base a lo que he vivido y experimentado, pues opero de esta manera. Entonces, si nosotros lo que hemos vivido y hemos experimentado no es positivo, ¿cómo vamos a operar? En base a lo que hemos vivido. Pero no por nada, sino porque la mente, como he dicho, es un mecanismo de supervivencia. Su máximo propósito y objetivo es que permanezcamos sobre la faz de la Tierra el máximo tiempo posible y dentro de ese tiempo evitarnos el máximo dolor, evitarnos el máximo desgaste energético e intentar acumular el máximo posible para poder sobrevivir, pues como he dicho, el máximo tiempo. Ese es el máximo propósito de la mente. Pero este mecanismo, cuando opera, como he dicho, que es totalmente normal, cuando hay conflictos, lo que hace es perjudicarnos más que beneficiarnos. Porque en base a todo lo que hemos vivido, la mente va a estar proyectando continuamente este tipo de conflictos para que no caigamos otra vez o no volvamos a pasar o sufrir por lo mismo que hemos pasado y hemos vivido. Entonces eso nos va a llevar a caer una y otra vez en las mismas trampas, porque nosotros no operaremos desde lo que somos en esencia ni desde lo que queremos, desde esa parte neutra. Operaremos en base a lo que hemos vivido. Entonces, ¿quién tendrá el control sobre nuestra vida? La parte mental. Y cuando la mente tiene el poder y el control sobre tu vida, tiene el poder y el control sobre tus estados emocionales, sobre tus decisiones, sobre tus acciones, sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, sobre tus resultados y, como he dicho, en global, en conjunto y siendo la suma de todo, va a tener el control sobre tu vida. Tú no vas a ser dueño de tu vida. La mente te va a llevar por donde ella va a querer. Entonces, el paso 2 sería identificar por ejemplo, si hay un accidente, una parte de ti va a decir, tienes que quedarte a ayudar para contribuir y apoyar a esas personas, y otra te va a decir, vete corriendo, que si te quedas va a pasar algo más grave o te vas a perjudicar más. Entonces, tú ahí es cuando tienes que analizar y decir, si la mente me dice en un momento, la mente o yo, desde lo que soy en esencia, a nivel interno, siento que me tengo que quedar, pero por otra parte hay otra vocecilla que me dice que me vaya, que si no voy a caer en el conflicto o me va a perjudicar esto, tienes que ver cuál viene de lo que tú eres en esencia, de esa parte neutra y cuál viene condicionado. Entonces ahí lo veríamos clarísimo, es decir, por una parte me quiero quedar, pero por otra si me quedo me voy a perjudicar. Entonces tú tienes que decir, ¿por qué me voy a perjudicar? ¿Quién dice que me vaya a perjudicar? Y es cuando realmente aparecerá el conflicto. Te vas a perjudicar porque cuando pasó la otra vez, o te acuerdas, o tú viste cómo otra persona vivió esto ¿vale? Y eso no significa que tú lo vayas a vivir. Pero en base a esas vivencias se creó esos marcos de referencia, esas limitaciones que te impiden ser tú mismo o tú misma. Y todo ello desencadena, pues, como he dicho, en unos resultados. Y esos resultados, al final, mantenidos en el tiempo, lo que haces es que tú te crees que eres esos resultados. Y cuando tú te crees que eres esos resultados, o cuando tú accedes a lo que te dice la mente que tienes que hacer, lo que haces es reforzar esos conflictos que están a nivel interno y que no has sanado. Entonces continúas proyectándolos y perpetuándolos en tu vida continuamente. No sales de esos patrones. Por eso hay tantísimas personas en busca de profesionales, en busca de personas que intenten ayudarles a todos los niveles, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, y no consiguen resolver sus problemas, sus sintomatologías. ¿Por qué? Porque no van a la causa principal del problema. Van diríamos, a lo que el origen ha desencadenado y se convierte en un resultado. Es decir, en base a lo que he vivido y experimentado,
esa parte interna, ese origen, esa raíz emocional, ha desencadenado una serie de mecanismos que me han llevado a pensar, sentir y actuar de este modo. Y si tú no vas a esa raíz, nunca vas a desprogramar esa parte mental. Vale. Y el paso 3 sería el de cada vez que pase un conflicto en tu mente o tengas diferentes opiniones o no sepas cuál cosa decidir y tú ya has analizado cuál es la que tú realmente eres de manera neutra y cuál viene condicionada, cada vez que tú operes desde la no mente, desde el no condicionamiento y operes desde lo que eres en esencia, de manera neutra, estarás reafirmando la liberación del conflicto. Entonces, la liberación del conflicto, diríamos que está muy relacionada y muy vinculada y muy ligada estrechamente a ir en contra de la mente. Es decir, cuando la mente me diga blanco, yo tengo que operar negro. Siempre que vayamos en contra de la mente, estaremos destruyendo esos patrones y esas conductas y esos conflictos que se instauraron en nosotros y esas programaciones que nos llevan a sufrir diferentes estados emocionales y, en definitiva, pues, resultados, ¿no? Convirtiéndose en la vida que tenemos actualmente. Entonces, debemos de entender que la vida que tenemos en la actualidad no es más que una suma de todo lo que hemos vivido y experimentado, y a través de eso que hemos vivido y experimentado, nosotros nos hemos creído que somos eso que hemos vivido y experimentado. Y ahí es donde se han forjado esas creencias, esas programaciones de manera arraigada a través de ir reforzándolas cada vez que suceden nuevas eventualidades, nuevos conflictos, nuevas circunstancias, nuevas situaciones que se repiten en el tiempo y no somos capaces de identificar, de analizar y suplantar por unas nuevas, en este caso, operando desde el amor incondicional y desde la parte neutra. Y ahí es donde se disiparían todos los conflictos y podríamos llegar a ese punto de liberación tanto del conflicto como emocional. ¿Vale? Sería esa parte de liberación mental y emocional en la que llegaríamos y ya podríamos ser libres de elección y no estar continuamente condicionados a todo eso que hemos vivido, experimentado y nos ha llevado a pensar, sentir y actuar en ciertos modos. Y, en definitiva, a unos resultados que han sido a consecuencia y a causa de todo lo que hemos vivido y experimentado. Así que espero que te haya aportado el vídeo de hoy. Es muy interesante. Los 3 pasos son importantísimos. No podemos intentar solucionar una parte que nos está perjudicando desde lo externo, desde tengo un síntoma a través de una medicación, lo intento solucionar, tengo un conflicto interno a través de evadirlo con ciertas sustancias, con comida, con codependencia a ciertas personas, voy a sanar ese conflicto, lo voy a sobrellevar, porque va a llegar un punto que ese conflicto se va a hacer tan grande, se va a perpetuar tanto en tu vida, que el dolor del conflicto que estás sufriendo diariamente va a ser superior al dolor del propio cambio y de poder empezar a reprogramar todo eso que has vivido y has experimentado. Pero para eso se necesita de un proceso y de un acompañamiento. Yo, como profesional y terapeuta que soy, te puedo ofrecer mis servicios de acompañamiento para que puedas trascender y sanar todos tus conflictos emocionales y cualquier cosa que te esté perjudicando a nivel interno desde la raíz, no desde lo superficial, ¿vale? Como hacen la mayoría de profesionales actualmente. Yo lo hago desde la raíz y después
de manera superficial, también te acompaño a través de la nutrición, a través de la medicina natural y a través de ayudarte en todo este proceso y acompañarte en este viaje que no es para nada sencillo. Así que, dicho esto, darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Dale like si te gustó el vídeo, suscríbete porque de ahora en adelante voy a subir contenido de muchísimo valor y decirte que pases un día genial, te quiero, te amo y nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo, chao chao.